¿Ahí se ve? Sí, ahí se ve, Sí, Ramiro. sí, perfecto. Estamos. Buenísimo, buenísimo. Bueno, antes que nada, buenos días a todos. Me presento. Mi nombre es Ramiro Flor. Soy estudiante de quinto año de Ingeniería Industrial. Actualmente estoy asignado en el proyecto de datos de Credit One. Ingresé a Exacta hace casi un año, todavía no, eh, como pasante en el área de datos. Yo soy Nicolás Nakayán, ahí lo pueden ver igual en la, en la presentación. Estoy en quinto año de Ingeniería de Sistemas en la UTN. También estoy desde octubre más o menos en un proyecto de un cliente. Y nada, estamos con Ramiro desde el principio. Somos los dos primeros pasantes de datos de Exacta, así que nada, ahora les queríamos contar un poco lo que fuimos haciendo como proyecto final. Bueno, pasando a la agenda que preparamos para el día de hoy, primero vamos a comenzar con lo que es la introducción y los objetivos del proyecto, seguido por el análisis de mercado que hicimos, luego la extracción y el procesamiento de los datos y por último el análisis y las conclusiones que obtuvimos. Antes que nada, queremos agradecer a nuestros tutores del proyecto, quienes fueron Vero Bravo y Fernesa. Ellos hicieron que este proyecto sea mucho más fácil de lo que, de lo que podía ser, porque nos encontrábamos con muchos problemas. Ellos siempre estuvieron ahí para ayudarnos y guiarnos, sin facilitarnos todo para que aprendamos, y también no, lo hicieron muy bien. Lo hicieron. Y bueno, sin más que decir, comenzamos con lo que es la charla en sí. Desde el año 2020 hay un servicio de nuestros hogares que se volvió indispensable, que antes no lo era o capaz estaba ahí, pero podía fallar y no pasaba nada. Este es sin duda el Internet. Muchas veces nos pasaba que prendíamos la como para estudiar o para trabajar o lo que sea y nos aparecía este loguito que nunca nos gustaba cuando aparecía, en lugar de este que era el que esperábamos ver. Y acá, ¿qué era lo primero que hacíamos? Lo primero era ir a agarrar, reiniciar el router, desenchufarlo, cualquiera de esas opciones, y cuando no funcionaba esto, lo que había que hacer era reclamar. ¿Y dónde uno más se queja? Porque no le funciona el Internet, en Twitter. Entonces, ¿por qué no agarrar esos datos de Twitter para ver quién es el proveedor más criticado y cumplir nuestro objetivo de ver quién es el que tiene la mejor reputación en la Argentina? Además, Internet tiene una particularidad de que es un servicio de que uno puede elegir el proveedor. O sea, uno agarra, entra a Internet, eh, lógicamente, y puede buscar muchos proveedores. Cosa que, por ejemplo, no pasa con el servicio de suministro eléctrico, que por donde vivas tenés un servicio, o lo mismo con el agua, no hay forma de elegir. Con el Internet uno puede elegir. Por eso lo que hicimos fue un análisis inverso de contar las quejas para poder entender la reputación que tenía. Es decir, que el mejor va a ser el que menos quejas tenga que podamos, del análisis. Antes de comenzar con la explicación del proceso, voy a dar una breve introducción al concepto de ETL, que es fundamental en nuestro proceso, el cual la E viene de extract, es decir, extraer los datos de una o más fuentes, luego la T de transform, es decir, aplicarle transformaciones que uno crea necesarias dependiendo del proceso, y luego la L de load, es decir, cargar todos los datos que ya tenemos, ponerlos en una base para ya continuar el proceso. Y bueno, yendo al proceso en sí, lo primero que hicimos fue ver dónde estábamos parados, es decir, entender el entorno, ver qué era el mercado de Internet, quiénes lo componían, cómo lo componían, cuánta gente participaba en esto, que bueno, como podemos ver, en la Argentina, según el INDEC, en el año 2021, contamos con aproximadamente 7.250.000 de accesos fijos residenciales. Y luego el mercado se divide entre empresa F, empresa M, empresa T, empresa D y otros. El otro se engloba a muchas empresas regionales que trabajan en distintas regiones del país, pero que no tienen un tamaño considerable para el desarrollo. Algo que no notado es que dije empresa F, empresa M. Esto es porque no vamos a decir los nombres reales, porque no es el objetivo del trabajo, sino no tenemos el objetivo de difamar ni de perjudicar a nadie, sino lo que queremos es mostrar que todo lo que pudimos hacer con los datos que nos daba Twitter. Bien, como dijo Ramiro hace un ratito, lo que hicimos para analizar quién era el que tenía mejor reputación en Twitter fue analizar el menos criticado. Porque obviamente cuando uno va a Twitter, uno se va a quejar. Nadie le va a dejar un elogio a Fiverr del Hotel Sender por su servicio. Entonces ahí pueden ver algunos de los tweets que fuimos encontrando que nos iban apareciendo mientras lo íbamos desarrollando. Y bien, con esta técnica como para más o menos encarar, lo que hicimos fue ir a la API de Twitter a buscar qué nos proporcionaba Twitter. Y esto era el Tweet Object. Ahí está.
El TweetObject es un JSON anidado básicamente con un montón de campos que permitían identificar diferentes cosas. En este caso, por ejemplo, el usuario nos daba el username, dónde estaba, la cantidad de seguidores y unas cuantas cosas más. Después campos propios del tweet, cuando se creó el texto, dónde también. Después teníamos campos que nos permitían identificar si era un tweet solo o si era un quote, un reply, un retweet. Y otros campos que después nos sirvieron para ir dentro del proceso, como ir diferenciándolos. Con toda esta información, lo que hicimos fue armar un modelo para el Data Warehouse. El Data Warehouse básicamente es una base de datos en SQL Server orientada más para el análisis. En este caso lo que hicimos fue un modelo que se llama Star. Se llama Star porque tiene básicamente dos tipos de tablas. Tiene las fact tables, que representa hechos, que guardan datos propios de cada uno de los hechos. Y después las dimensiones, en los que cada registro de la fact table tiene una referencia de cada una de las dimensiones que nos permiten analizar los diferentes hechos, de vuelta, por cada una de esas dimensiones. En este caso tenemos 4 fact tables, que son los tweets, los retweets, los quotes y los replies. Y después las dimensiones que establecimos fueron el tiempo, los usuarios, las fechas y los proveedores de Wi-Fi. Luego de armar todo este modelo, empezamos a lo que sí era más desarrollo en sí. Lo primero que hicimos fue encontrar la forma de extraer los tweets de las bases de datos de Twitter a la nuestra, que era lo que más importante para hacer. Entonces lo que usamos fue NiFi. NiFi fue una de las herramientas que aprendimos durante la pasantía, y lo que permite básicamente es automatizar y realizar flujos de datos. Está muy bueno para los que son flujos de datos que tengan pocas transformaciones. Cuando tienen bastantes transformaciones empieza a ser un poco más complicado usar NiFi, pero para nuestro caso nos venía genial. Entonces lo primero que nos aporta NiFi son los processors. Son básicamente procesadores que son bloques de código Java, que ya están obviamente programados, no hay que hacer nada, y son bastante personalizables, es decir, que puedes definir un montón de parámetros dentro de cada uno de los processors y va a actuar obviamente de distinta manera. En este caso, el getTwitter, con directamente una cuenta de developer de Twitter, empezaban a llegar absolutamente todos los tweets que se hacían en tiempo real, digamos. Entonces, obviamente no necesitábamos todos los tweets, necesitábamos una parte muy chiquitita de ellos. Entonces lo que hicimos fue justamente empezar a filtrarlos. Para filtrarlos, primero, si quieres pasar mi slide. Primero lo que hicimos fue filtrarlos por empresas. En este caso, usamos los tweets solamente que mencionaban las cuentas de soporte de Wi-Fi de las empresas en Argentina. ¿Por qué? Porque había muchas empresas que no solamente trabajaban en Argentina, y muchas empresas no solamente ofrecían servicio de Wi-Fi, sino también, por ejemplo, de telefonía celular. Entonces, para hacer como más objetivo el análisis, usamos solamente esos. Después, filtramos por lenguaje, porque aunque parezca raro, había tweets en francés quejándose a FiberTel Wi-Fi Argentina, por ejemplo. Después, lo que hicimos fue, de ese JSON enorme, quedarnos con los campos que más nos importaban, porque obviamente habían campos que eran mucho más técnicos, que no nos servían. Y después lo que hicimos fue transformar ese JSON que nos quedó en un insert de SQL. NiFi tiene otro procesor que directamente hace ese switch, digamos, para luego cargar todos esos tweets a SQL Server. Después, cuando cargamos todos esos tweets, lo que hicimos fue procesarlos un poco, mandarlos a Python. En Python hicimos toda la parte del análisis y el armado de gráficos, y finalmente armamos el reporte final. Ahora lo que les queríamos mencionar era como la clave para armar este Data Warehouse, que fueron los triggers. Desde NiFi, para mandar los datos a la base de SQL Server, lo que hicimos fue crear un campo intermedio, es decir, la tabla de staging, que también estaba en SQL Server. Entonces, los tweets de NiFi iban a esa tabla de staging, no iban directamente a las fact tables, porque complejizaba mucho lo que era el flujo de datos en NiFi, y también estábamos como recién empezando, y era un poco más complicado configurarlo de esa manera. Entonces, para eso creamos la tabla de staging, que Ramiro y yo ya teníamos un poco más de experiencia en lo que era SQL Server. Esta tabla de staging tenía un montón de columnas. Perdón, Ramiro, perdón, unos segundos. Esta tabla de staging tenía un montón de columnas, y lo que hacíamos con los triggers son bloques de código que se ejecutan automáticamente después de inserts, updates o deletes en la base, iban directamente a las fact tables, y en las fact tables había otro trigger más que actualizaba otros campos. Ahí pueden ver uno de ellos, que era el proveedor de Wi-Fi. Ahora sí, dejo a Rami para que les hable toda la parte del análisis.
Bueno, ahora sí, continuando con lo que es el análisis, que como les contó Nico, fue la parte final de lo que estuvimos trabajando, que se realizó todo una vez ya tenía armado el Data Warehouse, ya pasando lo que es todo a Python y trabajándolo con un Jupyter Notebook. Lo primero que hicimos fue graficar la cantidad de empresas, la cantidad de tweets por empresa que habíamos extraído. Pueden ver que hay empresas de las cuales se extrajo mucha cantidad de tweets y algunas de las que no. Eh, Esto va siguiendo más o menos una lógica de la partición de mercado que habíamos mostrado anteriormente en el gráfico de torta. Pueden ver que la empresa F contó con una gran cantidad de tweets extraídos, lo mismo con la empresa M y la T. Luego la empresa C y D y G ya tienen muy poca cantidad, ya pierden consideración en el análisis, claro, prácticamente. Y aquí en este gráfico es más o menos similar al anterior, con la diferencia de que podemos ver la partición con respecto a las interacciones que realizó la gente. Por ejemplo, si fueron de esos más de 20.000 que tiene la empresa F, qué parte fueron quotes, qué parte fueron replies, qué parte fueron retweets y por último, tweets en sí. Acá, bueno, lo que le comentaba anteriormente, porcentajes. Lo mismo que el anterior, pero en porcentajes. Si se acuerdan más o menos, en el primer gráfico que les mostré cuando conté la partición de mercado, la empresa F tenía 46% del mercado aproximadamente y vemos que en nuestro análisis sacó un 45,7%, lo cual es muy cercano a 46%. En la empresa M y la empresa T sí tuvieron un mayor porcentaje respecto al porcentaje de mercado, eh, lo cual ya empieza a hacer notar la cantidad de quejas de las empresas. Otra cosa que notamos, esto fue entrando a Twitter y viendo la base de datos que teníamos, los datos que íbamos viendo, es que muchas empresas cuando uno manda una queja, automáticamente la empresa lo que hace es responderte. Y cuando te responde, genera una mención del usuario y eso hacía que nuestro sistema lo esté contando. Por eso lo que hicimos fue sacar esos replies de cuando lo realizaba la misma empresa, porque no estaba contando como queja y no era una queja, sino que era una mención de que le decía, bueno, te vamos a contactar o lo que sea que siempre dicen las empresas cuando uno las menciona. Algo que nos resultó curioso hacer fue un análisis sentimental, es decir, con qué furia o con qué bondad las personas realizaban el reclamo. Esto es todo obviamente sujeto a lo que reconozca la biblioteca. La biblioteca que utilizamos acá fue Sentiment Analysis, la cual se encargó del procesamiento del lenguaje natural, simbólico y estadístico. Esto fue a través de Python, es una biblioteca muy útil, que esta está traducida al español, por eso obviamente es a considerar de lo que entendió el algoritmo. Nos pareció mucho más útil utilizar esta que estaba en español a la otra que estaba en inglés y que tenga que traducir, porque había una opción que se podía agarrar la biblioteca en inglés y que traduzca, pero nos pareció más útil esta que estaba en sí en español y que podía llegar a entender un poco más lo que estaba queriendo decir la gente y con qué furia lo estaba diciendo, con qué bondad. Podemos ver que en la empresa D, F y M es donde aparece más, con más maldad los tweets. Y luego seguido por la empresa T y la empresa C, podemos decir que fueron un poco más buenos con ella. Y otro gráfico que pudimos realizar fue, porque como les contó Nico antes, habíamos hecho en el Data Warehouse, teníamos una sección que era parte para el tiempo, y con eso pudimos ver a qué hora la gente se quejaba más o se quejaba menos. Mostrando una amplia superioridad de quejas a la tarde y a la noche, y con muy poca cantidad de quejas a la mañana y a la tarde, a la mañana y a la madrugada. Algo curioso que fue acá es que cuando hicimos el gráfico por primera vez, es decir, cuando pusimos el código y lo ejecutamos, nos apareció que algo muy similar a esto, pero con una curiosidad era que la empresa C tenía una barra muy grande, casi a la altura de las barras que tiene M, pero con tweets a la madrugada. Y ahí nos pareció muy raro, porque tenía una barra muy grande respecto a otras que eran todas mucho más bajitas. ¿Y qué era lo que pasaba? Parece que la empresa C promocionó un equipo de eSports. Y ese equipo de eSports generaba mucha interacción a la madrugada. Entonces lo que hicimos fue empezar a ver los tweets que teníamos que nombraban a la empresa C y vimos, bueno, claro, que era efectivo eso de que viene un equipo de eSports que generaba interacciones, entonces aplicamos un filtro y cuando aplicamos un filtro obtuvimos el gráfico que pueden ver ahora en este momento.
que se nota, es más lógico los resultados obtenidos. No era lógico obtener un gráfico así tal cual, pero con una empresa que de las que menos resultados tiene, tenga una barra altísima sin sentido. Y por último, bueno, llegando a las conclusiones de este proyecto, podemos ver en este gráfico último que hicimos que es la relación de cantidad de clientes con cantidad de quejas. En este ratio, según aplicado y según lo que dice todo el análisis que hicimos, podemos ver que la empresa que maneja la mejor reputación es F. Pero seguro me van a decir, en el gráfico anterior me mostraste que es la que más quejas tiene. Sí, es la que más quejas tiene. Pero ¿qué es lo que pasa acá? La empresa F tiene una gran cantidad de clientes, casi acapara el 50% del mercado. En cambio, las demás empresas no acaparan el 50% del mercado y así todo tienen demasiadas quejas. Como podemos ver, la empresa T tiene una gran cantidad de quejas respecto a la cantidad de clientes que tiene. Eso hace notar que el funcionamiento no es bueno y que hay más porcentaje de clientes que se quejan que de los de la empresa F. Entonces, según nuestro análisis, la empresa F es la que estaría teniendo la mejor reputación en Argentina. Esto obviamente no asegura que si uno va y contrata a la empresa F no va a pasar nada y que va a funcionar todo perfecto, pero según nosotros y el análisis que aplicamos y todo el proceso que hicimos, F es la de mejor reputación. Y bueno, con esto vamos terminando. Espero que a los que vinieron les haya servido esta charla y tengan ganas de meterse al área de datos, que la verdad es un área muy interesante y que quieran venir acá a Xacta a aprender, como decimos nosotros, porque la verdad aprendimos un montón. Entramos sabíamos, pero cuando entramos acá aprendimos más, nos hicieron encontrar con proyectos, así que bueno. Y bueno, que puedan aprender y trabajar de lo que a uno le gusta, que es lo más importante. Perfecto, Rami, Nico. Muchísimas gracias. Sí, más que interesante. Bueno, esta charla yo la había visto antes, obviamente, porque es justamente el proyecto final que presentaron ellos para terminar la etapa III, que fue la que contamos un poquito en la charla que di yo al inicio. Entonces me lo habían presentado, a mí me pareció recontra interesante, está bueno la cantidad de datos que pudieron sacar. Y el análisis que pudieron hacer particularmente de todos estos datos. Obviamente, con esa base de datos después hay millones de análisis que se pueden hacer en diferentes formas, cruzando y demás. Estos fueron los más interesantes que encontramos los chicos para poder presentarles a ustedes. Y para poder mostrarles un poquito también qué es lo que están aprendiendo, qué es lo que aprendieron ellos en esa etapa, ¿sí? Hay un poquito de tiempo, no sé si esto no está preparado, así que perdón si los mato. No sé, ¿quieren contar un poquito, sin nombres de proyecto ni nada por el estilo, en qué están trabajando ahora? Si, tecnología, ¿para dónde es el proyecto? No nombremos, pero si quieren contar un poquito y se animan a eso. Dale, sí. Bueno, yo por mi caso estoy en un proyecto para una empresa estadounidense relacionado con toda la parte financiera. Y estoy más o menos usando todo lo que es NiFi. NiFi que lo vi bastante en la pasantía. Justamente mi líder de la pasantía, es mi mismo líder ahora. Así que nada, como que esa parte me vino bárbaro. Estoy, sí, mucho con NiFi, mucho de AWS, distintas tecnologías como Glue, S3, Athena. Estoy bastante con eso, que la verdad que está bastante interesante. Pero sí, más o menos eso es lo que estoy haciendo, eso es lo que estoy haciendo ahora. Justamente con Rami nos separaron apenas terminamos esa parte, así que él se fue por otro lado. No. Sí, en verdad entraron juntos a Sí, la etapa de Triple I. Obviamente sí, después hubo necesidades diferentes para diferentes lugares, así que cada uno está en un lugar diferente perfecto. ahora. Sí, Rami. Sí, yo estoy en un proyecto también en que es una empresa estadounidense, un banco. Trabajo principalmente con lo que es SQL Server, con Store Procedure constantemente, manejando flujos de datos, también con Visual Studio SSIS, que también es una herramienta que vimos en la pasantía, que no la utilizamos acá porque no era la más útil para este caso. Pero que bueno, para los que no lo conocen, es una herramienta que permite manejar flujos de datos conectando bases de datos en Oracle con bases de datos de NSQL Server, o traer datos de archivos planos, pasarlos a SQL y todas esas cosas. Es también algo
fue raro pasar a trabajar con tanta cantidad de datos porque me pasó capaz cuando estábamos en la pasantía al principio, vi una tabla que tenía 6 millones y dije, tiene un montón, y capaz ahora tengo alguna que tiene 23 millones y 700 columnas. Y, sí, es muy raro. Bien, bien, genial. Bueno, hago un par de preguntitas que hay. Lo que sí, no hay tantas preguntas, hay muchísimas felicitaciones realmente en el chat, así que Gracias. me sumo a esas felicitaciones. Principalmente que hay alguien que se sorprende por el gráfico sentimental. Así que nada, quería comentar simplemente. Preguntas. Hay alguien que pregunta qué le llaman paseo. ¿Quieren contar un poquito de eso? ¿Cómo Lolo justo se te trabó, creo? O Sí, fue eso. yo. ¿A qué llaman parseo? En algún momento estaban hablando de parsear datos, concepto básicamente. Parsear, no sé, Rami, lo dijiste vos, creo que yo no lo No, me parece mencioné. que fue la charla anterior, Lole. Ah, ¿quedó el anterior? Ok. Por ahí quedó el Bueno, Sí, anterior. sí, sí. la agarré después, no importa entonces, no se preocupen. Eh, vamos con la siguiente. ¿Qué tanta información se puede extraer de cada tweet? Bien, la información que extraímos fue la que mostramos, y había cosas como, por ejemplo, que no eran usables. Por ejemplo, todo el tema de las localizaciones, que era algo que nos hubiese encantado poder analizar, digamos, por provincia, a ver cuál era el mejor que tenía por reputación por provincia, pero básicamente la localización no es muy precisa, y aparte la gente la puede modificar. Entonces, por ejemplo, la gente venía de Hogwarts, la gente venía de Narnia, entonces no servía mucho. Parece que no anda Eh, bien el internet en Star Wars. Algo falla. Sí, sí, sí. Pero nada, hay un montón de información, hay un montón de campos que pueden ser utilizados para un montón de cosas. Genial. Para la recolección de tweets, ¿asumieron que eran todas quejas o aplicaron algún algoritmo para clasificarlos? Ahí fuimos bastantes cosas. Primero, con todos los filtros, quedaban más que nada solamente las quejas. Igual después para muchos de los análisis, lo que hicimos fue usar esta librería de Sentiment Analysis, que te permitía describir, digamos, de 0 a 1, te daba un resultado diciendo cuán enojada estaba la gente. Entonces, muchas veces lo que hicimos fue, bueno, si este Sentiment Analysis era por arriba de 0,3 o 0,4, lo usábamos para los gráficos, y si no, no, porque justamente pasaba que muchos de los tweets por ahí no eran quejas. Pero usamos eso como para ir filtrando un poquito más. Claro, Bien. igualmente, la gran mayoría eran quejas. Sí. Bueno, eso va con la siguiente pregunta, así que la linkeamos ya que estamos. ¿Pensaron tomar datos positivos también para crear un diferencial entre el positivo y el negativo, o solo trabajamos con las quejas? Ya que estamos, la meto así Sí. la contestan. Es tan simple como con tal de entrar a Twitter y poner el nombre de una empresa y ver la cantidad de tweets que son quejas y las que son No positivas. creo que haya felicitaciones. No, nos costó No, mucho no. encontrar, creo que una positiva. Es más, no recuerdo si encontramos. Sí, no. Había por ahí Pero, neutros. Por ahí había muchos, por ahí neutros, pero positivos no había ninguno. claro. Y la cantidad de insultos que uno puede encontrar es muy diversa, muy creativa a veces. Sí, muy creativa. La verdad que Muy bien. Creo que eso es todo. Ay, de nuevo, muchísimas felicitaciones, tremendo, y agradecimientos, así que los felicito por eso también. gracias. Bien, entonces damos por finalizada esta nueva charla. Seguimos en 5 minutitos que arrancan Valentina y Facundo, también del área de datos, con otro análisis como este que tuvimos, pero en vez de Twitter en Airbnb, en este caso. ¿Sí? Así que cortamos ahora 5 minutos y media, nos volvemos a encontrar y seguimos con la charla. Muchísimas gracias. Gracias.